buenos días a todos. Espero que estén súper bien en sus casitas ahí cuidándose. Espero que estén todos sanitos, al menos cuando yo los he llamado. Así han estado todos en sus casas súper bien, cuidándose y sanitos, que es lo más importante. Ya, espero que la clase pasada les haya gustado. Espero que les hayan gustado todas las fotitos que ahí subí. Ojalá le hayan traído muchos recuerdos lindos para alegrarle la tarde o el día. Depende a la hora del día que ustedes hayan visto la clase. Espero que estén realizando las clases. Yo sé que hay varios que están realizando las clases. Pero a ver si hay alguno por ahí que anda con el ánimo bajo, motivarlo a que se sube el ánimo solito, porque de repente nos toca subirnos el ánimo a nosotros solos. A veces no vivimos con más gente, o no tenemos la suerte de tener ahí a alguien al lado que nos esté motivando y que nos esté tirando para arriba siempre, así que a veces hay que hacerlo solito, ¿ya? Espero les haya gustado esa pequeña sorpresita, ese pequeño regalito. Acuérdense de mandarme el video del cancán, que no lo tengo por estar ahí con ustedes. Yo no lo pude grabar y después nunca más me lo pude conseguir. Después se me fue y no lo tengo, pero quiero guardar ese recuerdo. Quiero tenerlo para tener siempre presente ese lindo momento que todos vivimos, porque independiente de que yo no haya estado bailando con ustedes, igual me sentía parte de su grupo, igual soy parte de su grupo y los ayudé a poder llevar a cabo ese hermoso baile que hicieron ustedes con tanto cariño y que le pusieron tanto corazón y le pusieron tanto empeño en sacarlo adelante. Hoy día, vamos a la clase de hoy. Vamos a trabajar con el palo de la escoba. No les avisé la clase pasada de que hoy día se trabaja con el palo de escoba, pero después que terminemos la activación, después que terminemos la primera parte de la clase, que es donde bailamos un poquito para activar el cuerpo, ahí voy a dar un tiempito para que vayan a buscar su palito de escoba. Si lo tienen a mano también lo pueden traer al tiro. Yo ahora no lo tengo a mano, pero hoy lo vamos a ir a buscar en algún momento. Y la siguiente clase vamos a trabajar con las botellitas con agua. Tengan sus implementos a mano, ¿ya? Para cada clase siempre tengan ahí su botella con agua, dos que sean del mismo peso, su palo de escoba, la panty. Eso es más que nada los elementos externos que hemos ocupado, creo, sí. Y ahí los vamos a ir ocupando constantemente durante las clases, así que tienen que tenerlos siempre por ahí a manito para no estarlo pidiendo y no estén ahí apurados buscándolo a última hora. Ya, aunque yo siempre les voy a dar un poquito de tiempo para que lo hagan, para que vayan a buscar sus cosas, la idea es que los tengan a manito, tengan ahí sus botellas que sean para la gimnasia, tengan, bueno, el palito de escoba no es tanto, pero si tienen alguna escobita vieja por ahí, antes de cambiarla, antes de botarla, sáquenle el palo y tengan su palito a mano ahí para realizar sus ejercicios. Igual que la panty, tengan la panty regalona, la panty vieja, y guárdenla para no estropear las que estén buenas. Guardan la vieja y esa la ocupamos para hacer nuestras clases. Después, ya cuando volvamos al polideportivo, vamos a tener ahí nuestras bandas elásticas, nuestras mancuernas, todos los implementos necesarios con los que nosotros trabajamos. También ahí ocupábamos en todo caso palitos de escoba y botellitas con arena, porque ustedes son hartos, entonces se necesitan hartos materiales. Espero que las personas que nos están viendo y que no participan del grupo se hayan motivado a participar después de haber visto todas las cosas lindas, todas las cosas que hacemos, las cosas entretenidas que hacemos por medio de las fotos que mostramos la clase pasada. Espero que se hayan motivado y cuando empiecen nuestras clases presenciales los tengamos ahí en el polideportivo participando junto a todos nosotros y pasándolo bien, compartiendo, pasando momentos ricos y entretenidos. Ya, ahora sí, arriba todos. Vamos a... Hoy, si quieren hacerles saber algo a todo el grupo, mándenme a mí, por ejemplo, algún mensajito: profesora, avisen la clase que... no sé, tal cosa. Y yo les paso el dato a todos y así todos se enteran, porque hay algunos que no están en el WhatsApp, porque no son muy tecnológicos aún, pero que sí ven las clases por el canal 5. Entonces se van a enterar de igual forma de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Manden sus fotitos. La señora Anita siempre me manda los reportes de sus clases. Así que tirón de oreja para el resto, para el que no lo ha hecho. Los que ya lo hicieron no hay problema, ya sabemos que están realizando las clases. Pero los que no,
manden sus fotos. Tengo varios y se repiten siempre los mismos, y el resto yo sé que está haciendo actividad física en su casa, porque siempre me hablan, profesora, estuvo buena la clase, estuvo bueno tal ejercicio. Entonces eso quiere decir que sí están realizando la clase en sus casas, pero no me mandan las fotos. Acuérdense que por medio de las fotos yo después le hago llegar un regalito, así que tienen que mandarme su fotito para hacérsela llegar. Ya, ahora sí, bajé la música en vez de subirla. Ahí sí, vamos a comenzar con la movilidad articular para activar el cuerpo, para calentar un poquito también el cuerpo que está súper helado estos días. Hay que abrigarse harto si van a salir. Ya. Comenzamos con esta activación de siempre. Cuellito en péndulo, vamos de un lado al otro. Queda en el centro. Vamos, movilicen el cuello lo más que puedan. Esfuércense un poquito. Muevo el centro. Giro de un lado al otro. Volvemos al centro. Pegadito, la oreja la llevamos al hombro. Sin levantar el hombro está ahí quietito. La orejita es la que se acerca al hombro. Ustedes cada uno a su ritmo. A veces, yo les digo, a veces a mí se me va la moto, se me arranca la moto. Tengo que hacerlo más lento y a veces no me doy cuenta y lo quiero hacer un poco más rápido, pero ustedes mantengan su ritmo. De lo bueno es más lentito, no importa. Lo importante es que realicen el movimiento. Ahora sí, llevamos hombros arriba. Vamos, subo, más que pueda. Hagan el no sé. Ahora sí, arriba y atrás. Vamos adelante ahora. Movilizando esos hombros. Vamos, soltamos. Manitos. Espero que estos ejercicios, acuérdense, todos los días los deben hacer. Comienzan por todas las articulaciones, desde la cabeza hasta abajo. Comienzan moviendo la cabecita, hombros, codos, muñecas. Y así tienen una guía para que no se pierdan. Hacia el otro lado. Manitos. Ahí vamos a hacerlo un poquito más constante. Y mostrando la palma de la mano, subo, bajo. Bajo, subo, muestro. Eso. Vamos tocando hombro. Vamos a soltar un poquito más los brazos. Vamos a alargar ese movimiento. Ahí donde empiezan a sonar los huesos, empiezan a tirar los músculos. Los dos puntitos. Sube, bajo. Me abrazo y abro. Me abrazo. Abro lo más que pueda. Eso. Abro los brazos y me abrazo. Vamos, bajando ahora. Soltamos la cadera. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Vamos, vamos, soltando al otro lado.
adelante. De un lado al otro. Llevo la cadera, ¿sabes? Como que saliera el poste para el lado. ¿Ya? No el tronco. Miren la diferencia. Ahí se mueve mi cabeza, ahí mi cabeza está quieta. Y se mueve la cadera. Adelante y atrás, vamos movilizando esa espalda. Cuando bajo, el movimiento sale de acá, de la cadera, de la articulación de la cadera. Entonces, este es como si fuera bisagra y se va adelante. Y después sale la cadera, sale el tronco y sale la cadera. Acá en este ejercicio, cuando voy adelante, se dan cuenta, yo no corro la espalda. No llevo la espalda abajo, subo, no llevo la espalda abajo, no. Sino que la columna se mantiene derechita. Bajo, hago la flexión de la cadera solamente. ¿Ya? Así que sigan ahí. Vamos, las rodillas. Ahí controlando los huesos. Abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, Vamos. 10 besitos. Vamos a comenzar de a poquito, primero moviendo el círculo apoyado del piso. Ahí muevan lo más exagerado que puedan el movimiento. Con algunos yo lo veo que están así, están ahí, no. Círculo, círculo, círculo. Busca un círculo. Vamos, el otro. Vamos ahora hacia adentro. Y el otro hacia adentro. Ahora sí nos atrevimos más arriba. Acuérdese, cuando hacemos este tipo de ejercicio de equilibrio, siempre tener algo a mano en el que me pueda sujetar y no levantar la pierna hasta acá arriba. Aquí no es necesario levantar la pierna más que eso. Ahí la tengo. Vamos, movimiento hacia adentro, círculo hacia adentro. ¿Por qué tengo que tener? Yo les explico siempre. Tienen que tenerlo presente. ¿Por qué tener mi pie cerquita del piso? Que se me va el equilibrio. Ahí tengo el apoyo. Vamos, hacia adentro. Cambiamos hacia afuera el movimiento. Tienen, me imagino, su botellita con agua a mano. Yo también tengo la mía por ahí. Vamos, moviendo en círculo. Voy a tener aquí mi botella con agua. Vamos. Topo adelante. Si quiere le pone pechito. Atrás. Acuérdate de aquí, marca atrás. Ahí, cruza el pie por atrás. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Brazo. Dos. Y me convenzo que tenías que llegar después de la tormenta, que en tu pecho puedo anclar y ser más yo de nuevo. Dos. Y por Dos. bandera mi ilusión, y mira si te quiero, que por amor me entrego, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Vamos atrás. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres Aquí igual si quieres
pone pechito. Tu lado, nena, están para vivirlas pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Adelante. Valió la pena. Atrás. Sale adelante. Tu amor, tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Vueltita. Al otro lado, vamos. Palma. En 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 2 arriba, 2 abajo. Tengo duda de mi devoción, tú eres mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer. Atrás. Más para adelante. Vamos, solta hombro. Siga, siga. Que sigue la música de atrás despacito. Suelte la cadera. Atrás. Dos. Adelante. Bueno, señoras y señores, ya me voy. Have a good evening. Como dice Celia, my English is not very good looking. Tomen agüita. Que Dios me lo bendiga. Tomen agüita, agüita siempre. Aquí se le ponemos. Bueno, la cosa. ¿Cómo dice? Arriba. Bajamos. Paso adelante y atrás. Voy, vuelvo. Fleto rodilla. Vamos, brazo. Subo su brazo. Vamos la cadera. Arriba. Si no puedo hacer este paso, me cuesta la coordinación que les dije. Ahí, marcha en el puerto. Vamos, vamos. Suban. Lo más arriba que pueda. Baje poquito.
Vamos, es como caminar adelante y camino atrás. ¡Vamos, con ánimo! Bien. Tomen agüita que seguimos. Ahora sí que estamos aquí para activar el cuerpo. Así que vamos a seguir bailando. Pero esta vez con lo de arriba. ¿Se aprendió, hermano? Arriba, codo, cabeza, cintura, pompa. Separo. Arriba, arriba. Abajo. Gira el tronco. Mano. A ver. Mano. Codo. Cabeza. Y. Brazo. Tira adelante. Muevo la muñeca. Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas. Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas. Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena. Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para darle alegría. Vamos, concentrados en la letra. Alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Directamente de La Habana para Madrid. Con los de Río. Sevilla. Subo. Extraño las costillas. Yo te lo dije. Macarena. Bien. Seguimos. Todavía nos queda música. ¿Cómo van? Espero que súper bien y animadísimos. Así que a seguir nomás. Ahí se nos viene la siguiente canción. Nos vamos. Vamos. Avanzando. Moviendo con ganas los brazos. Prepara los pies.
Vamos, desplazo. Muevan esos pies. Vamos, en círculo me muevo. Vamos, no hay excusas. En cualquier espacio se puede. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Vamos, brazo. Hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Eric. Me muevo de un lado a otro. Vuelvo. Vamos, los pies que se muevan. Vamos, me desplazo. Moviéndose, moviéndose. Disfrute la música. Hacia otro lado. Vamos, llevar ese brazo. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A Al otro lado. that's all I need. A little Ayúdese con la cadera. see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica. Disfrute la música. A little bit of you makes me your man. Si puede, vamos a cerrar los dedos. A mí me suenan menos. Ahí sí. Me muevo. Al otro lado. Muy bien, nos queda todavía una cancioncita, me parece. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame cosa bella. Sabe que me parece loco. Lo que yo siento por ti. Lado. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Arriba. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Arriba los brazos. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte poquito a poco. 4. Sentado en la playa con 3, esa 4. boquita, 1, 2, 3, 4. sigilosamente yo a ti me acercaba. 1, 2, 3, 4. Entre tu nombre me dijiste bella. 1, 2, 3, 4. Tus ojos reflejan un mar de belleza. Quedo. Y olvidar, escúchame mi linda. Hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame cosa bella. Lo que yo siento por ti. Oye mami, Vamos, marchen en el puesto. tiene sentido. Por eso te pido En estos días fríos que no quiere rayos de sol. quiero decirte que quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena. Levante esos brazos. Se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves Disfrute la canción. quiero
Escúchame, mami. Escúchame. Hace tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir. para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Cada que me vuelves loco, Lo que yo siento por ti. mami. Quiero rayos de sol. Y ver cómo se pone. Quiero rayos de sol. Mojados en la arena. Y ver cómo se pone. Cuando la bailo. Y Mamita, vamos. cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero tenerte muy poquito a poco. Vamos, marcha en el puesto. Toma aire. Foto. Bueno, mami. Bien. Vamos ahora a buscar nuestros implementos porque regresamos con la segunda parte de la clase. ¿Cómo van para la segunda parte de la clase? Ya. Vayan a buscar sus implementos, vayan a buscar su palito de escoba, porque nos vamos a mover al ritmo de la música. Y con el palito de escoba, sí, ¿ya? Así que vayan, vamos a descansar un poquitito. Mientras tomen agüita. Todo tirado. Tomen su agüita. Hoy así nos vamos a mover un poquito más. Tenemos las clases para todos los gustos. Porque hay algunos que les gustan más las clases más tranquilito. Por ejemplo, a la señora Loisa le gustó mucho el día de la clase de las manos. Estuvimos sentaditos más que nada haciendo gimnasia cerebral y moviendo más las manos. No le gusta ya mucho el sangoloteo, mucho el baile. Pero hay otros que sí, entonces hay otros también que no les gustan las clases muy tranquilos. Ahí vamos mezclando y hacemos una clase de una cosa, otra clase de otra. Para la próxima clase, tengan a mano sus botellas con agua, yo les dije. Ténganlas siempre ahí en su casa, listas para ser ocupadas. Déjenlas en un espacio donde no molesten, no sean la pieza de ustedes. Y ahí ustedes, que nadie se las toque si viven con más gente. Tengan sus botellitas para el agua ahí, que sean sagradas para realizar sus ejercicios, para que cuando las necesiten las tengan. Porque de repente, ay, tiene una botellita, la puedo ocupar, pásamela para tal cosa. Y se va, y después cuando nos toca la clase, hoy se la llevó tal persona, hoy la ocupé en otra cosa. Y ya no está. Entonces la idea es tenerla siempre, siempre ahí a mano, tenerlas guardadas las cosas para lo que son, para lo que corresponde. Porque yo sé que ustedes son muy, muy ordenados. Ya, desde ya les voy pidiendo que vayan pensando en alguna idea que hacer para cuando nos volvamos a encontrar. Hay que estar en las casitas, portarse bien, no hacer desarreglos, para que cuando pase todo esto podamos hacer algo súper entretenido entre todos. Ya, vamos a cambiar la música y vamos a empezar a movernos. Ya, con el palito de escoba. Los que no puedan hacer todo lo que hizo de pie, acuérdense, tengan una sillita a mano, y los que sean más con los brazos se pueden sentar. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios con música, pero son ejercicios, algunos tienen desplazamiento, otros no. Así que no vamos a poner la música tan fuerte. Ahí sí, vamos a bajarla otro poquito más. Total, tomamos nuestro tiempo. Ya. Vamos ahí. Piernas separadas. Voy a llevar el palito de escoba a los hombros. Y cada vez que lo subo, me voy a desplazar de un lado al otro. Primero vamos a comenzar ahí en el puesto. Vamos a realizar el ejercicio. La idea siempre es internalizar el movimiento. Ahí.
Ya que tengo listo el movimiento internalizado, y es juntito más fácil para comenzar. Voy al lado. Y ahí. Cuando junto, pego arriba con el palo. Vamos. Vamos a repetir varias veces el mismo movimiento para que ustedes se lo vayan aprendiendo, y para los que ya les resulta lo puedan hacer varias veces, y para los que no, lo practiquen. Inténtenlo ahí en sus casitas. No empiecen que no puedo coordinarme, que no me resulta, sino empiecen con los pies. Por el movimiento que les sea más fácil, comiencen. Y después ya me concentro, estoy juntando los pies. Separo y junto, separo y junto. Cuando junto, subo las manos. Subo, subo, subo y bajo. Eso, si no, lo puedo hacer más lentito la primera vez. ¿Ya? Espero ya a todos les esté resultando el movimiento. Vamos a cambiar. Cambiamos la tomada. Ya no se toma con la palma hacia arriba, sino con la palma hacia abajo. Vamos a estirar de un lado al otro, en diagonal. ¿Ya? Vamos, sigo, sigo, sigo. Baja la altura aquí del abdomen. Al lado. Si se dan cuenta, las piernas van separadas. Marco solamente con los pies en el puesto, son los brazos los que se mueven. Llegan abajo del pecho, a la parte alta del abdomen, y ahí sale adelante. Separa los brazos. Oh, también lo puedes. No sé si se escucha, yo creo que se escucha porque cuando hago las otras clases me canso y se siente la respiración súper excitada. Vamos. Traten de no bajar los brazos. Cada vez que pasen palitos de un lado a otro, se flexa la rodilla un poquito y salen los brazos. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Se abre. Si me cuesta mucho, también puedo hacer el ejercicio de pie o sentado solamente. Sentadito y trabajo los brazos. ¿Ya? Vamos a ir. Adelante, seguimos. Mueven un poquito los brazos para mantenerlo en movimiento y arriba sobre todo. Después vamos a descansar. Recuerden que este tipo de movimientos realícenlo si se sienten completamente seguros de poder hacerlo. Si les cuesta el equilibrio, es que también lo pueden hacer sentados. Sentaditos en la silla y estiran los pies junto con el brazo. Se puede hacer. Vamos a tener el movimiento. Bien amplia la tomada, porque mientras está más juntita cuesta más. Bien separadita la tomada, se ponen el palito atrás, por la nuca baja. Si no pudieran, lo descansan aquí en el pecho. Si puedo, lo paso atrás y bien antes de la tomada. Voy a hacer movimiento con los pies. Cruzo, abro. Cruzo, abro. Vamos a hacerlo de atrás porque se va avanzando un poquito ahí. Cruzo el pie, abro. Cruzo, abro. Cruzo, abro. Abro, cruzo, abro. Ahora vamos a ir hacia atrás. Vamos hacia atrás, regreso. Ahí, concentrados. Vamos atrás nuevamente.
Vamos, aprendan este movimiento. Cruzo, abro. Cruzo, abro. Cruzo, abro. Gracias al palito de escoba estamos trabajando la coordinación. Vamos. Aunque ustedes no lo crean, en este tipo de ejercicio también se usa muchísimo la cognición. Hay que estar concentrados. Hay que coordinar los segmentos del cuerpo. Vamos. Vuelvo, última. Vamos, cruzo, separo. Cruzo, separo. Uno cruza, el otro separa. Después luego el que separó cruza y separa. Vamos atrás. Aquí. Palito adelante, descansa. Muy a un costado. Y cada vez ahora que separo, va a subir. Y también lo puedo hacer sentado. El sentadito separo el pie y sube el palito. También se puede hacer de pie o sentadito, como a ustedes les parezca mejor. Lo importante es que trabajen la coordinación. Coordinen los movimientos del tren superior con los del tren inferior. Cada vez que separo, el palito sube. Vamos, descanso. Marchamos un poquito en el puesto. Separo. Voy a un lado, voy al otro. A su ritmo, a su margen de movimiento, como puedan. Si llego hasta ahí llego. Traten de subir el brazo lo más que puedan. Ayúdense con el palito. Descansan los brazos. Piernas juntitos. Flecto un poquito la rodilla. Cortito. Si me cuesta el equilibrio, ponemos el palito en el piso. Y flecto la rodilla, la otra manito puede ir en la cintura o si quieren puede ir adelante. Pero si están en esta posición, no carguen todo el peso del cuerpo en el palo. Porque se puede resbalar hacia cualquier parte, todo el piso, la superficie que tengan. No, acuérdense. Ahí está, muy bien. Siempre el peso del cuerpo va sobre el cuerpo. No descanso sobre el palo. Porque se puede resbalar, me puedo caer. Se puede producir cualquier accidente. Vamos, separo un poquito los pies. Voy arriba. Acuérdense, aquí la responsabilidad la tiene el cuerpo, no el palito. El palito es un apoyo mínimo. No depositen toda la fuerza del cuerpo sobre el palito. ¿Está doliendo la pantorrilla? Vamos, marcho. Para descansar un poquito. ¿Cuánto llevamos? Ya 2 minutos más y vamos a dar un ratito para descansar. Vamos, marche en el puesto, descanse, descanse, descanse. Vamos, cambiamos, tomada. Bien amplia. Los que podían van a ir con el palito atrás y adelante, atrás, y el que no puede llegar hasta atrás, hasta donde pueda. Si llego hasta aquí,
Voy del pecho hasta donde llegue, lo más atrás que llegue. Y si puedo solo ir arriba y al pecho, hago ese movimiento. Pero lo importante es que no quiero que estén así, tratando de hacerlo de cualquier forma la maroma para poder realizar el ejercicio. No. Realicemos seguro porque entre estamos haciendo cualquier maroma, cualquier tirón que nos puede dar es perjudicial, así que vamos, el ejercicio como se pueda, como puedan. Yo sé que algunos tienen muy buena elongación, yo necesito un poquito más, así que cada uno a su ritmo. Pero a tu manera, enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Te veo y me Vamos. convenzo que te Sigo en el puesto, marcho, adelante y vuelve. pecho puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión, y mira si te quiero. Ahora sí vamos a hacer, estamos adelante, vamos a ir arriba, fortaleciendo esos brazos. Ahora vamos a hacer 2 y 2, 2, 1, 2, vayan contando ustedes, 2, 1, 2, cuenten en voz alta en su casa nomás, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, descanso. Vamos, dejemos nuestro instrumento al lado, relajemos un poquito los brazos, tomen agüita, yo acá tengo la mía, rapidito, si tengan todo a mano que seguimos. Tomen aire y seguimos. Tomada del palito, palma de mano mirando hacia arriba. Ahí sí. Vamos. Sigo. Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción. Cada uno a su ritmo, recuerden. Ahí sí, yo los tengo aquí al frente, como contamos en las clases en el polideportivo, para que ellos quieran. Se va a arrancar la moto, como les digo. Vamos. Te amo, Lola. Quedo. Vamos, marcho en el puesto con mi palito. Cambiamos la tomada ahora, lo tomamos sobre el palo. Ahí. Mientras que estamos marchando, mientras que descansamos un poquito, cambiamos la tomada. Y vamos, sale, en diagonal. Vamos, el capote llega al abdomen y sale. Este también lo pueden hacer sentaditos. Y no hay excusa para no realizar los ejercicios. Bueno, señoras y señores, ya me voy. Have a good evening. Como dice Celia, my English is not very good looking. Que Dios me lo Vamos, bendiga. quedo ahí. Vamos a ir al lado. Cambiamos la tomada. Palmita hacia arriba. Vamos. Última canción esta y descansamos.
Vamos, tenemos la tomada, mirando la palma hacia arriba. Cambiamos la tomada. Aquí se queda la vara. Esta varita, ¿qué vamos a hacer? Tratar de llegar arriba. Este ejercicio realícenlo los que están seguros que tienen buen equilibrio para poder levantar las rodillas a esta altura. Los que no, lo pueden realizar sentados. Se ponen la varita o el palito un poquito más arriba y levantan la rodilla y tratan de llegar. Se puede hacer de las dos formas, sentado o de pie como estamos ahora. Los que están solos no se arriesguen por ningún motivo a sufrir una caída. Si yo creo o se me va el cuerpo o me cuesta, no puedo, siéntese, no hay problema. Pone el palito un poquito más arriba de sus rodillas y sentada lleva la rodilla arriba o sentadito, ¿ya? No se arriesguen por ningún motivo. Vamos a hacer 2 por pierna. 1, 2, cambio, recupero el equilibrio, recupero la postura. 1, si siento que se me va el pie, no importa, me acomodo, sale la siguiente. Cada uno a su ritmo. 1, 2. Si estoy con el 1 y siento que se me fue el cuerpo, de aquí no salgo a la otra porque la profe ya va en la tercera, no. Yo recupero mi posición, recupero mi zona segura y de ahí sale arriba nuevamente. ¿Ya? 2. Aquí la cosa no es el que lo realice más rápido gana. ¿Ya? Vamos arriba. Vamos, última. Vamos, están los huesos, yo creo más que ustedes. Muy bien. Anduvieron súper bien. Esta parte de la segunda fue un poquito más activa que el resto. Ahora vamos a elongar un poquito, ¿ya? Vamos, manito abierta. Brazo extendido. Cruza sin doblar el codo. Cruza estirada. Y yo con la otra manito sujeto debajo del codo y acerco el brazo más al pecho todavía. ¿Ya? Y ahí mantengo un poquitito. Manito que está estirada a la cara. Directriz hacia atrás. Cambio. Atrás. Vamos, suavecito. Entrelazamos los deditos. Estira hacia adelante. Uso los hombros. Separo lo más que puedo. Y te juntas atrás las manitos. Trato de levantar lo más que pueda. Solamente puedo apuntar. Nada. Me quedo ahí siempre y cuando forzándome y preocupándome de que no vaya a haber ningún tipo de lesión al realizar el ejercicio. Suelto primero, bajo primero, relajo hombros, después suelto las manos. Vamos ahora, manito en la cintura, la otra mano pasa a la altura de la oreja, inclino el cuerpo hacia un lado y mantengo ahí un poquito. Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas. Yo quiero vivir mi vida, yo no Vuelvo al centro, manito a la cintura y sale la otra. Macarena. Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena. Muy bien.
Un pie adelante, el otro atrás. El que está atrás aguanta el peso del cuerpo, el otro va punta hacia arriba. Si quiero aquí también me puedo sacar de algo. Vuelvo al centro y cambio. Vamos, vuelvo al centro nuevamente. Manitos en la cintura. Pulgar mirando hacia afuera, que ustedes lo saben. Equilibrio. Vamos, la postura ahí firme y voy atrás. Todo el peso del cuerpo va sobre las manos. Bueno, recuerden ir inhalando y exhalando. Vamos a hacer dos nuevos ejercicios de respiración. Vamos arriba. Voto. Inhalo profundo. Voto. Inhalo. Trato de tocar el techo. Subo lo más arriba que pueda. Estiro las vértebras. Voto. Vamos allá abajo, tomo aire. Las piernas se mantienen separadas. Voy abajo. Vamos a ir arriba, pero aún no. Cuando yo bajo, flecto las rodillas y ahí subo. Acomodo. Después la cabeza. Y un aplauso a ustedes. Tomen agüita. Ahí sí, muy bien, un mega aplauso para todos ustedes. Espero les haya gustado la clase de hoy día. Aunque ustedes por lo general siempre me hablan que todas las clases les han gustado. Así que yo feliz de poder llegar a sus casitas y ustedes también en cierta forma a la mía. Así que muy contenta de poder estar con ustedes, muy contenta de poder acompañarlos a pesar de las circunstancias que estamos. Igual podemos acompañarnos mutuamente. Cualquier cosa que necesiten, que yo los pueda ayudar, no duden en llamarme. Yo de repente no contesto el teléfono porque no sé, estoy ocupada haciendo cualquier otra cosa. A veces estoy grabando la clase, no puedo contestar el teléfono, a veces estoy grabando la otra clase y después al final se me va la onda entre las cosas de la casa. Ustedes que son dueñas de casa entienden que de repente una vez sigue haciendo las cosas y se le olvida hacer cualquier cosa. Entonces si yo no le contesto, después llamen nuevamente porque lo más probable es que haya visto la llamada o a lo mejor ni siquiera la vi, ¿ya? Así que no es porque no les quiera contestar, de verdad a veces se me va la onda. Ustedes saben que yo soy despistada y ando pensando en mil cosas siempre. Entonces, insistan de nuevo, o si no, mándenme un WhatsApp. Los que tienen WhatsApp, mándenme un WhatsApp, pero a mi WhatsApp, no a los WhatsApp del grupo. Ya, profe, me puede llamar cuando termine su clase, o me puede llamar cuando esté desocupadito, o me explican lo que necesitan y yo después lo llamo y ahí vemos qué tal, qué hacemos. Ya, un abracito muy fuerte a todos. Sigan haciendo las clases, sigan disfrutando, sigan pasándolo bien con nuestras clases. Tiren para arriba, no se dejen llevar por la depresión, no se dejen llevar por el problema en el que estamos. Nosotros mismos somos los únicos que no podemos tirar para arriba. Así que a subir ese ánimo, a no decaer. Ustedes son todos personas maravillosas, personas que sanas aún, gracias a Dios, que solamente le hace falta de repente un poquito más de ánimo, ¿ya? Así que un fuerte abrazo para todos, que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Un besito a todos.